Este material es parte de las clases impartidas por el Instituto de Estudios Superiores Bíblicos en México. Su contenido cuenta con una licencia Creative Commons, de atribución no comercial y compartir igual, versión 4.0 internacional. Para más información consulte nuestro sitio web. We have a story for you today. Tenemos una historia para ustedes en el día de hoy, That I think you'll find funny. que creo que vayan a encontrarla humorística. Dice así: en un pueblo por donde el sheriff paseaba en su caballo, notó en un granero que había una docena de blancos hechos con gis y con un agujero de bala al mero centro de estos. Al mismo tiempo pasaba un señor por ahí y el sheriff le preguntó: ¿sabes quién es el responsable de esos blancos? Y el hombre, moviendo la cabeza, le dijo: sí, es el señor Billy, pero es un hombre muy peculiar. El sheriff le contestó: no me importa cómo sea, yo puedo usar un hombre como él. Bueno, contestó el señor, entonces creo que necesitas saber que el señor Billy primero tira la bala y luego le hace las ruedas alrededor al blanco. The reason for that story La razón por esta historia gives a good illustration da una muy buena ilustración of something very common with teachers. de algo muy común en algunos maestros. First, they put out the idea, Primero tiran la idea and then they start circling verses y luego después empiezan a girarle los versículos to alrededor support that idea. para apoyar esa idea. Okay, and that's the wrong way to teach. Y ese es el modo erróneo de la enseñanza. The only legitimate way to teach a verse El único modo legítimo de enseñar esos versículos and to discover the truths in the scripture y de descubrir las verdades en la escritura is to let the Bible speak for itself es dejar que la Biblia se explique por sí misma before we make conclusions antes que nosotros hagamos conclusiones about what it's saying. sobre lo que esté diciendo. Okay? So that's just kind of finishing up on what we talked about last week. Esto es casi como terminando de decir lo que dijimos la semana pasada, But it's the difference between exegesis and eisegesis. pero esta es una diferencia en el exégesis y el isogesis, Okay? And that's reading into the scripture y eso es el leer dentro de las escrituras what you want it to say. lo que ustedes quieran que quiera decir. That's eisegesis. Ese es el isogesis, ¿sí? Okay? Exegesis El exégesis is letting it tell you es dejarle a la Biblia que te diga what each verse means. lo que cada uno de los versículos quieren decir. Okay? One of the things that we want to talk about today Una de las cosas que queremos hablar el día de hoy is the importance of teaching truth. es la importancia de enseñar la verdad. If you, someone want to read Deuteronomy 4, Si alguien por favor lee el libro de Deuteronomios 4, verse 1 and 2, versículos 1 y 2. El que llegue primero, por favor. and it's an article that's on preaching sermons today. Yeah. Este es un artículo sobre la predicación de hoy día Okay, that I had to read for my school. que tuve que leer para mi escuela. Okay. It's a really good article about Es un artículo muy bueno sobre the purpose of the teacher sobre el propósito del maestro and the preacher y el predicador, is to hold on to the truth que es de mantener la verdad and not make concessions y no hacer concesiones for what it says. por lo que dice. So Deuteronomy 4, Así que Deuteronomios 4, someone read me 1 and 2. si alguien por favor lee el 1 y el 2. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que os enseño, para que os registréis y viváis, y entréis, y poseáis la tierra de Jehová, que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordené.
we see here Lo que vemos aquí is what God says, es lo que Dios dijo it's the criteria. que es el criterio. And if you add Y si or le take away añades, from that, le añades o le quitas de eso, you're changing God's criteria. estás cambiando el criterio de Dios. And if we change God's Y criteria, si cambias el criterio de Dios, then we have no way to measure entonces no tenemos modo de, keep on saying, right or wrong. de medir lo bueno o lo malo. Okay? God's opinion is the only opinion that matters. La opinión de Dios es la única opinión que importa. Okay? And His opinion Y su opinión is truth. es verdad. And that is the Y es criteria for la única, el único criterio de la verdad. A couple of examples of of how these problems affected Algunos ejemplos de cómo es que esto afecta all mankind. a toda la humanidad. Remember Eve in the garden ¿Se acuerdan de Eva en el jardín and Satan, right? y Satanás, verdad? Okay. And in that story, Y en esa historia, Satan challenged God's authority. Satanás, what is challenge? Yes, okay. Desafía la autoridad de Dios. When he told Eve, Cuando le dice a Eva, did God really say, ¿de veras fue Dios el que dijo don't eat from that que tree? no comieras de ese árbol? Okay. Now Eve's response La respuesta de Eva was adding to the word of God. fue añadida a la palabra de Dios. Her response back Su respuesta was yes. fue sí. God has told us, Dios nos ha dicho, don't eat from the tree no comas del árbol and don't even touch it. y ni siquiera lo toques. God did not say don't touch it. Y Dios no dijo que no lo tocara. He said don't eat from it. Él nomás dijo que no comiera de él. But immediately, Pero it inmediatamente opens the door of opportunity abre la puerta de la oportunidad for Satan para que Satanás to say, why would God say that? diga, ¿por qué es que Dios diría eso? Okay? With our teachings and our preachings, Con nuestras enseñanzas y predicaciones, if we make the smallest concessions, si on nosotros truth, hacemos la más pequeña concesión de la verdad, it opens up the opportunity abre la oportunidad for other people para otras personas to say, that's not what the Bible says. que digan, eso no es lo que la Biblia dice. And now they're challenging the authority of Y God. ahora están desafiando la autoridad Now, de Dios. with Eve and Satan, there's a distinction. Aún con Satanás existe una distinción With Eve, con Eva. okay? She did it not on purpose. Ella no lo hizo a propósito. Her purpose, from what we see, Su propósito de lo que nosotros podemos ver is to defend the rule es defender la regla instead of the truth. en lugar de la verdad. God didn't want them eating from the tree, Dios no quería que comieran del árbol. so she added to God's command Así que ella le añadió al mandato de Dios and said, God said don't even touch it. y dijo, Dios dijo que ni siquiera lo podíamos tocar. Now that's adding a rule Eso es añadirle a la regla so that you don't eat from the tree. para que no coman de ese árbol. And that's good intention, Y esas son buenas intenciones, but it's wrong. pero es erróneo. Okay? That's religion. Esa es religión. Religion La religión is when you take God's principles es cuando tomas los principios de Dios and you add rules y le añades reglamentos that show you're fulfilling the principles. que enseña que estás llenando los principios. Okay? Honoring God, El honrar a Dios, that's something we're all told to do. eso es algo que a todos se nos dijo que hiciéramos. But the people who say we have to observe the Sabbath, Pero la gente que nos dijo que teníamos que observar el sábado, even if we're not Jewish, aun si no éramos judíos, are adding to the rule le están añadiendo a la regla with the intention con la intención of honoring God. de honrar a Dios. And the result Y el resultado is a religion, es la religión, not God's rules. no las reglas de Dios. Okay? So there's a lot of dangers Así que hay muchos peligros to adding to the Word of God. al añadirle a la palabra de Dios. The second thing we do is we misrepresent God. La segunda cosa que hacemos es que no representamos bien a Dios.
Look at Moses. Miren a Moisés. He was told to speak to the rock, A él se le dijo que él le hablara a la roca and God would open the rock y que Dios iba a abrir la roca and give water for Israel. y le iba a dar agua a Israel. But instead of doing what God said, Pero en lugar de hacer lo que Dios le dijo que hiciera, Moses struck the rock. Moisés golpeó la piedra 2 veces. Now it did open up and give water, Sí se abrió la roca y les dio agua, but that is the reason that he was not allowed to go to the promised land. pero esa fue la razón por la que a él no se le permitió entrar a la tierra prometida. Some serious consequences. Hay serias consecuencias. Why was that so serious? ¿Por qué es que esto es tan serio? What Moses didn't know ¿Qué fue lo que Moisés no sabía? is that one day Lo que Moisés no sabía es de que un día Jesus would use that as an illustration Jesús iba a usar eso como una ilustración that he is the rock, de que Él es la roca and out of him y que de Él come waters that give life. iba a salir las aguas que daban vida. Okay? He used it numerous times. Él la usó numerosas veces. Okay? Now, Moses striking the rock, Ahora, cuando Moisés golpeó la roca, it misrepresents God. no representó bien a Dios. Okay? God struck the rock. Dios fue el que golpeó la roca. He is the one Él es el que that struck Jesus golpeó a Jesús with our consequences con nuestras consecuencias so that the waters of life para que las aguas de la vida could come from him. pudieran salir de Él. We only need to ask for forgiveness. Nosotros nada más tenemos que pedir el perdón y no necesitamos nosotros ser los que golpeemos la roca. That's not our responsibility. Esa no es nuestra responsabilidad. God did that. Dios hizo Just eso. like in the desert. Así como en el desierto, God was the one Dios fue el que who would break open the rock abrió la roca and waters would come out. y las aguas salieron. So it misrepresented God in a serious way. Así que esto representó mal a Dios en una forma muy seria. Now Moses didn't know what he was doing. Moisés no sabía lo que él estaba haciendo, That it was going to be used as that metaphor. que esto iba a ser usado en una metáfora, But he did know pero lo que sí supo, what he was told to do lo que a él se le dijo que hiciera and what he was told to say. y lo que se le dijo que dijera. And when he did something different, Y cuando él hizo algo diferente, it misrepresented God. mal representó a Dios. And as a leader of the people, Y como líder de la gente, as a teacher in classes, como maestros en clases, as pastors in churches, como pastores en iglesias, you're the Moses for your church. ustedes son el Moisés de sus iglesias. You have a responsibility Tienen una to responsabilidad represent God, de representar a Dios, to not add to or de- take away from what he said, de no añadirle o quitarle de lo que Él dice, to not misrepresent God. de no mal representar a Dios, Because if we do, porque si lo hacemos, there are serious consequences. habrá serias consecuencias. Okay? So, now we're going to get to my favorite book that I hate. Ahora vamos a llegar a mi libro favorito que aborrezco. This is an incredible book Este es un libro increíble that I'm studying through. donde estoy estudiando, But the writer, pero el escritor he's a preacher. es un predicador And it's so difficult y es tan difícil to interpret his illustrations, interpretar sus ilustraciones examples y sus ejemplos into Spanish. al español, Because most of this porque la mayoría de is esto really written for an English audience. es escrito para una audiencia en inglés, Okay? On his specific illustrations. en sus específicas ilustraciones. But like any good preacher, Pero como cualquier otro buen predicador, he makes his points él hace sus puntos with his illustrations. con sus ilustraciones. So it's been very difficult Así que ha sido muy difícil to summarize his points de sumarizar esos puntos in a way that can be interpreted. de una forma que puedan ser interpretados. So I'm going to do my best, though, okay? Voy a hacer lo mejor que pueda con esto. ¿De acuerdo? In his introduction, En su introducción, what he talks about de lo que él habla,
is how to preach to our audience today. es cómo predicar a nuestra audiencia en el día de hoy. Okay? Most of the famous preachers La mayoría de los famosos predicadores are from the 1950s and 60s, son de los 1950s y 60s, or late 1800s. Alrededor de los últimos 1800, Okay? And most of their sermons y la mayoría de sus sermones are very specific to their audience. son muy específicos para la audiencia de entonces. But that's a pattern Pero that we need to do today. este es un patrón que nosotros debemos de hacer en el día de hoy. So he's going to talk about things that you do Así que él va a hablar de cosas que deben de hacer before you start the sermon. antes de que empiecen el sermón And even before you start writing the sermon. y aún antes de que empiecen Writing the a sermon. escribir el sermón. Okay? He takes 3 different ways of exegesis. Él toma 3 diferentes formas del exégesis. And if you thought we were done with exegesis, you're wrong. Y si pensaban que ya habíamos terminado con el exégesis, están errados. The 3 things he's going to do today, Las that we're 3 gonna talk about cosas today, de las que vamos a hablar el día de hoy is how to exegete the preacher. es cómo exegetar al predicador. Okay? I know it sounds confusing. Sé que suena confuso, But it means studying the preacher pero lo que significa es estudiar al predicador, to see what he tells you. para ver qué es lo que él te va a decir. Now, for us as teachers and Ahora, preachers, para nosotros como maestros y predicadores, it means examining ourselves. significa examinarnos a nosotros mismos, But he's also going to talk about pero también va a hablar de what other people cómo es look for qué es lo que las otras personas están buscando en uno, in an authentic preacher. en un predicador auténtico. Okay? The second thing he's going to talk about La segunda cosa de la que va a hablar después is exegeting the audience. es el exegetar a la audiencia. Okay? And that's you studying Y es el estudio de ustedes and being de aware, estudiar y estar alertas okay, and knowing y el conocer who you're preaching to. a quién le están predicando, What are they looking for? qué es lo que estos están buscando. Okay? And then the third thing is exegeting the sermon. Y el tercero es exegetando a el sermón, Okay? su propio sermón. And then next week, Lord willing, Y la siguiente semana, esperando en Dios, we're going to get to writing the sermon. vamos a empezar a escribir el sermón. Okay? ¿Sí? All right. So, the first thing he talks about La primera cosa de la que habla is to examine the character of the preacher. es de examinar la característica del predicador, Okay? The ethics of the preacher las éticas o la ética del predicador. is very important Es muy importante. to whether the people you're talking to. One more time. It's very important Ajá. to the people you're A la talking gente que le estás hablando, to for them to believe you, para que ellos te crean, for them to hear your message, para que ellos escuchen tu mensaje and for them to believe that what you're telling y them para que ellos crean que lo que les estás diciendo is the Word of God. es la palabra de Dios. Okay? To represent God, Para representar a Dios, you have to reflect that in your life. tienes que reflejar eso en tu vida. Before you ever get to the church on Sunday, Antes de que llegues a la iglesia el domingo, your congregation needs to know tu congregación tiene que saber that you are a man or a woman of character. que tú eres un hombre o mujer de carácter, características. One of the biggest dangers Uno de los peligros más grandes to making concessions para al hacer concesiones in your ethics en tus éticas is numbers. son los números. Okay? Wanting to preach sermons El querer de predicar sermones that will just make your church get bigger. que únicamente hagan a tu iglesia más grande. Now this preacher, Miller, Este predicador, Miller, Calvin Miller is his name. Calvin Miller es el nombre. Okay?
He's been a preacher for about 30 years. Él ha sido un predicador por más o menos 30 años. Taught at preaching conferences all over the world. Ha enseñado conferencias en todo el mundo. Okay, and has pastored the church for about 20-some years. Y ha pastoreado su iglesia por 20 y tantos años. Okay, his church is huge. Su iglesia es grande, era muy grande. Okay, and he talks about his reasons for making his church smaller. Y habla sobre las razones para no hacer las iglesias tan grandes así. To make it smaller. Para hacerlas más chicas. Right. He talks about that later. We'll get to that. Después va a hablar de esto. But what he says Pero lo que él dice is the mega churches, es de que las iglesias megas they usually are in conflict with scholars usualmente están en conflictos con los escolásticos and with the teachers. y con los maestros. And it's not because the church is big. Y no es por el tamaño de la iglesia, It's because in most cases, es porque en la mayoría de las veces the emphasis on the pastor el énfasis del pastor is on mega, está en lo grande de la iglesia, en la mega, not the church. no en la iglesia, It's the mega part. sino que en la parte mega. And if that's all you're trying to do, Y si eso es todo lo que estás tratando de hacer, you're going to lose credibility. vas a perder credibilidad. If they know that you're just trying to put people in the pews, Si ellos saben que lo único que tú estás tratando de hacer es de meter gente a las bancas, it's only a matter of time únicamente toma un poco de tiempo before everybody knows that. antes de que todos los demás se den cuenta. And the only people who will come Y la única gente que va a venir are the people who just want to come to church son aquellas personas que nada más quieren venir a la iglesia and not change. y no cambiar. And that's why the churches are big, Y por eso es que hay muchas iglesias que son muy grandes, because there's a lot of people that want to do that. porque hay mucha gente que quiere hacer eso. So those churches get big fast, Esas iglesias usualmente se hacen grandes, but the people rápido, in those churches, pero la gente en esas iglesias they don't grow, no crecen, because the pastor knows porque el pastor sabe, if I alter my message si yo altero mi mensaje so that I don't challenge people, para no desafiar a la gente, okay, then they'll keep coming. ellos van a seguir viniendo. But if I challenge them Pero si los desafío and tell them they need to change y les digo que tienen que cambiar and show them how, y les enseño cómo give them all the reasons to do it y les doy todas las razones para hacerlo, so that they have no excuses left, para que ellos no tengan ninguna excusa, many people will leave. mucha gente se irá. And so they don't teach that. Así que no enseñan esa parte. Okay? So you always have to examine your motives. Todo el tiempo tienes que examinar tus propios motivos. What am I preaching this sermon for? ¿Por qué es que estoy predicando este sermón? Am I hoping they'll like me? ¿Estoy esperanzado a que les caiga bien? Am I hoping I don't offend somebody? ¿Estoy esperando que no les That I don't offend que somebody? no ofenda a alguien? Okay. What's my motives? ¿Cuáles son mis motivaciones? Do I really want them to grow? ¿En realidad quiero que ellos crezcan? Okay. Is that what I really want? ¿Eso es lo que en verdad Or is it more quiero? important ¿O es más importante that I don't lose members? que no pierda miembros? Okay. So those are things that a preacher has to examine. Esas son cosas que el predicador tiene que examinar. Okay. One of the quotes he has in here Unas de las citas que él tiene aquí is about the sermon. se tratan del sermón. It says, sermons preached to strangers were not sermons at all. Okay. Sermons that are preached to strangers. Dice, sermones que no se predican a Strangers. that they don't. Sermons that are preached to Oh. strangers Sermones que son predicados a los extraños are not sermons at all. no son sermones. Which means there's two parts of that relationship. Lo que quiere decir que existen dos partes en esta relación. You need to know them, Tienes que conocerlos, but they need to know you. pero ellos necesitan conocerte a ti también. And if the perception you're
giving them y si la percepción que les estás dando is not really you, no es en realidad no tú, that you're just acting the part, y que nada más estás actuando esa parte, then in reality, entonces en la realidad you're strangers. ustedes son extraños. It doesn't matter how many times they come to your house, Sin importar que tantas veces vengan sin importar que tantas veces vengan a tu casa. If you're not being genuine, Si no eres genuino con ellos, then you're not friends. no eres amigos con ellos. Does that make sense? ¿Sí lo entienden? Okay. So, what they're looking for Lo que están buscando in the congregation, en la congregación, what they're looking for in a preacher, lo que ellos están buscando en un predicador and what good preachers are, y lo que los buenos predicadores son, is they're men of faith, So, or men and women of faith. es que sean hombres y mujeres de fe. Okay. Let me explain what that means. Déjenme explicarles lo que esto significa. If you're telling somebody to trust in God, Si le estás diciendo a alguien que confíe en Dios, but every time there's a difficult circumstance, pero cada vez que tienes una dificultad, you panic, tú te asustas, okay, they're not going to hear your message. ellos no van a escuchar tu mensaje. They want a person who believes what they say. Ellos quieren una persona que crea lo que ellos mismos están diciendo. And a genuine preacher, Y un predicador que es genuino, his faith has to be genuine. su fe tiene que ser genuina. It has to be so genuine Tiene que ser tan genuina that when people see you, que cuando la gente los vea, you are the example ustedes sean el ejemplo of a person who's trusting in God. de una persona que está confiando en Dios. We'll talk more about this, Vamos a hablar más después de but esto, also what it means pero también lo que significa is that you believe in the supernatural, es de que, do you believe? that you believe Que tú creas en lo supernatural, that it's as real to you que es tan real para ti as the natural. como lo natural. That's what it means to be a person of faith. Eso es lo que significa una persona de fe. Okay? That the world that we talk about De que el mundo del que estamos hablando and the world that we preach about, y el mundo del que estamos predicando, the spiritual world, el mundo espiritual, we believe it. que lo creamos. Okay? We're not just talking about some place No, que no nomás estemos hablando de cierto lugar that we've never been. en el que nosotros no hemos estado. Because if we haven't been there, Porque si nosotros no hemos estado allí, how can your people trust you to take them there? ¿cómo es que tu gente te va a confiar a que los lleves allí? Okay? And we'll talk more about that in a minute. Y vamos a hablar un poco más de esto más adelante. Second thing they're looking for La segunda cosa por la que ellos están buscando is that the preacher es de que el predicador is a person of information. sea una persona de información. And I'm not just talking about biblical. Y no estoy hablando nada más de cosas bíblicas. The preacher here has a couple stories. El predicador aquí tiene unas historias. I'll tell you one of them. Les voy a decir una de ellas. He says that he heard a sermon Él dice que él escuchó un sermón by a preacher one time de un predicador una vez about the famous hymn, sobre un famoso himno, "O love that will not let me go." el amor que no me deja ir. Okay? And in this sermon, Y en este sermón he heard that this man who wrote it, escuchó que este hombre que lo escribió, George Matheson, George Matheson, he lost his vision, que él perdió su vista and when his fiancée found out y que cuando su prometida se dio cuenta that he was blind, que él estaba ciego and he would be blind for the rest of his y life, que iba a ser ciego por el resto de su vida, she took off the engagement ring, que ella se quitó el anillo de compromiso, threw it back at him, que se lo tiró a él and said, "You can't expect me to be married to a blind man." y que le dijo, no esperas tú que yo esté casada con un ciego. And hanging on to the love that Jesus had for him, Y al mantenerse con el amor que Jesús tiene with tears running down his face for him, por él, que con lágrimas rodándole en su cara, he wrote the hymn, que él escribió ese himno, "The love that will not let me go."
el amor que nunca me dejará ir. Now, Miller, Miller, he used this in many sermons. él usó esto en muchos sermones And he said he was a great finisher. y dijo que era un gran cerrador, Okay, great way to finish a sermon. un gran modo de terminar un sermón, God's love will never let us go. que el amor de Dios nunca nos dejará ir. And he used this illustration all the time. Y usaba esta ilustración todo el tiempo, And so one time a musician hasta que una vez un músico talked to him afterwards habló con él después and said, beautiful y story. le dijo, muy buena, muy bonita historia. It's too bad it's not true. Es malo que esto no es verdadero. That's not how that song was written. No fue así como ese himno se escribió. And Miller looked it up and he was right. Y Miller lo buscó y se dio cuenta que estaba correcto. Now he has a couple other stories. Tiene otras historias, And then he says, I won't tell you anymore. pero dice, ya no les voy a decir más. About things that he said from the pulpit Pero de las cosas que él dijo desde el púlpito, that were not accurate. que no eran verdaderas, Okay? He thought they were true. él creyó que lo eran, And so he preached them. así que las predicó And he used them. y las usó, But then he found out he was wrong. pero luego encontró que él estaba errado. Okay? And as a preacher, Y como predicador, your congregation expects tu congregación espera you to be a person of information. que seas una persona de información, That when you say something, de que cuando digas algo, you've examined it lo examines before you tell them it's true. antes que les digas que es verdad. They want to be able to trust you. Ellos quieren tener confianza en ti. And little mistakes like that Y pequeños errores como este can affect your sermon. puede afectar tu sermón. The more accurate you are on your information, Entre más acertado seas en tu información, the more power is in your preaching. el más poder que tendrás en tu predicación. He recommends two things. Él nos recomendó dos cosas. One Una is to always use footnotes. es que todo el tiempo usen notas abajo. And what that means is when you hear a story, Y lo que quiere decir es de que cuando escuches una historia or an illustration, o una ilustración some facts o algunos hechos that you want to use in your sermon, que quieras usar en tus sermones, write it down. escríbelos. Who told it to you ¿Quién te lo dijo and when? y cuándo? Okay? And when you tell the story, Y cuando digas la historia, include that information for your congregation. incluye esa información para tu congregación. If you use statistics, Si usas estadísticas, tell them where you got it from. diles de dónde las obtuviste. Now what that does, Lo que esto hace it is going to add credibility to you. es que va a añadir credibilidad para ti. And the second thing, Y la segunda cosa if it's wrong, es que si alguna está it's errada, not your fault. no es tu culpa. If every time he had said, Si cada vez él hubiera dicho, my friend preached this sermon, mi amigo predicó este sermón, and then he told the story, y luego hubiera dicho la historia, when they found out it wasn't true, cuando ellos encontraran que no era verdadero, that would only affect his friend's credit. únicamente hubiera afectado la credibilidad de su amigo. Okay? So that's a good habit to get into. Este es un buen hábito de seguir. The other thing is to be aware of the world. El otro es el de estar alerta al mundo. Okay? Know what's happening in the world. Sabe lo que está sucediendo en el mundo. He talks about being a middle preacher. Él habla de ser un Or a middle predicador, reader, I'm sorry. ¿cuál? A middle reader. un lector medio. That means you don't have to be an expert Eso quiere decir que no tienes que ser un experto on different things that are going on in the world, en diferentes cosas que están sucediendo en el mundo, but at least know enough about them pero de menos sabe lo suficiente that you can give information, que puedas dar esa información okay, and reflect on how the Word of God speaks today. y que refleje cómo es que la palabra de Dios Speaks on that issue. habla de ese caso. Okay?
So know enough. Así que Know enough information. si conoce lo suficiente, o sabe si conoce lo suficiente, la suficiente información About what's going on. sobre lo que está sucediendo. Okay? That will help you with your congregation. Esto te ayudará con tu congregación. The third of the four things we're going to talk about, La tercera de las cuartas cosas que vamos a hablar, and you have to bear with me on this. tienes que mantenerte conmigo en esto, It talks about the pastor as a mystic. habla sobre el The preacher, sorry, el predicador as a mystic. como místico. Okay? And we're not talking about the fortune teller types. Y no estamos hablando del tipo que dice el futuro, que predice el futuro, But this is a deeper understanding of being a person of faith. sino esto significa el ser A person of faith. una persona de fe más profunda, That we talked about earlier. del Okay? que estábamos hablando hace un ratito. Now, when you look at like a fortune teller, Cuando tú miras a una persona como esas que predicen el futuro, or an astrologist, o un astrólogo, they've got one foot in the world, tienen un pie en el mundo, but one foot is in the spirit world. pero otro lo tienen en el mundo espiritual. Okay? Now, that's the way we should be with heaven. Ese es el modo en que debemos de nosotros ser en el cielo, con el cielo. Parte de nosotros, Should always todo el tiempo, be living in the spirit debe de realm. estar viviendo en lo espiritual. ¿No? A spiritual realm, yeah. A part of us should Un- always be living in the spiritual realm, Sí, spiritual world. en el mundo espiritual. Okay? And a part of us is here Y otra parte de nosotros está aquí and can't wait until we go there all the way. y no puede esperar hasta que lleguemos al otro parte espiritual. Okay? And a powerful preacher, Y un predicador just poderoso, just like being a person of faith, así como el ser una persona de fe, you can't take them someplace that you haven't been. no los puedes llevar a una parte donde tú no has estado. And you can't expect them Y no puedes esperar que ellos to experience God experimenten a Dios in your sermon en tu sermón if you're not there. si tú no estás allí. Okay? So that's something that they expect from preachers. Eso es algo que ellos esperan de los predicadores. Okay? It should always be, it says, preachers are positive thinkers. Dice, los predicadores son personas que piensan positivamente. Okay? All good things are possible, Todas las cosas buenas son posibles, but most good things are probable. pero la mayoría de las cosas buenas son probables. Okay? And that positive note, Y esa nota o tono positivo should be all throughout your sermon. debe de estar dentro de todo tu sermón. God can, Dios puede, God will. Dios querrá. Okay? Those kind of phrases, Esos tipos de frases, the positive side el lado positivo of the ideal de la idea that we want que nos in our spiritual walk, de- that we want que in our nosotros spiritual queremos en nuestro andar espiritual. walk. That should always be a part of the sermon. Eso todo el tiempo tiene que ser parte de nuestro sermón. Okay? The best things that God wants for the congregation. Las cosas mejores que queramos para nuestra And I'm congregación. not talking about money and financial. Y no estoy hablando de cosas financieras o de dinero. I'm talking about your average Christian Estoy hablando de un cristiano normal becoming a world famous evangelist. que llegue a ser un evangelista famoso. We're talking about the person who sits in the back of the church. Estamos hablando de aquella persona que se sienta al último de la That's iglesia, not sure what he thinks about God. que no estamos seguros de lo que está hablando, Thinking pensando, what perdón, he thinks about God. de lo que él está pensando sobre Dios. We're talking about one day that person Estamos hablando de que un día esa persona giving their life to Christ dé su vida a Cristo and watching their world change y que mire que su mundo cambia as God affects their life. mientras Dios está afectando su vida. That's the positive thinking we're talking
ese es el tipo positivo del que estamos hablando, God can do this. de que Dios puede hacer esto. And He more than likely will. Y más que nada sí lo hará You just ask. si únicamente se lo pides. If you don't believe that, Si tú no crees eso, if you're giving up on some of the people in their congregation, si te estás dando con algunas de las personas de la congregación, dando a vencer, then you're not the mystic. entonces no eres ese místico. Because what you're telling them Porque lo que tú les estás diciendo is, this is nice, es de que esto es suave, but sometimes it's just not possible. pero a veces no es posible. Okay? That will affect the power of your preaching. Esto afectará el poder de tu predicación. The fourth thing you want to examine yourself on La cuarta cosa que quieras examinarte is being the shepherd. es el ser el pastor. And Jesus uses that term Jesús usó este término, just like God does brilliantly. así como Dios es de brillante. That, if you look at the life of a shepherd Si ves la vida de un pastor and what he does for the sheep, y lo que éste hace por sus ovejas, it's everything that a preacher needs to do. es todo lo que un predicador tiene que hacer. He protects, Los protege, he feeds, les da de comer, he guides, las guía, he comforts, las conforta, he heals, las sana and he disciplines. y las disciplina. But that's what we need to do. Pero esto es lo que nosotros debemos de hacer. They need to know you care Ellos necesitan saber que a ti te importan about everything that's good sobre todo lo que es bueno and everything that's bad. y todo lo que es malo, That you want to protect them from the bad que quieres protegerlos de lo malo and to feed them daily. y darles de comer diariamente. Okay? So, he recommends to ask Él recomienda 5 que questions hagamos 5 preguntas to analyze yourself para analizarte a ti mismo each week before you do your sermon. cada semana cuando estás haciendo tu sermón. The first one is for yourself, La primera es para ti mismo and it's a long question, but y es una pregunta be patient. larga, así que tengan paciencia. Okay? It says, what Dice, acts, ¿qué which hechos, acts cuáles hechos of spiritual growth de el crecimiento espiritual have I done this week he hecho en esta semana that I will never mention in my sermon que yo nunca mencionaré dentro de mi sermón or to anybody else, o a nadie más, but give me the right pero esto me da el derecho to be listened to de ser escuchado by those who hear my sermon? por aquellos que escuchen mi sermón. How is my personal life? ¿Cómo es que in my personal life, en mi vida personal, what have I done this week qué he hecho yo esta semana to become a greater person of faith? para llegar a ser una persona más grande de fe, Okay, a better shepherd, un mejor pastor, to know my information more, para saber mi información be a aún better mejor, source of information. el ser un mejor Those are examples. informador. Those are just examples. Estos únicamente son ejemplos. The question is just, La pregunta es nada más, what have I done this week qué he hecho esta semana, that I will never brag about? del cual no voy a presumirle a To nadie, make me more que me haga a mí más like that man of faith, the man or woman of faith, como el hombre o mujer de fe, and gives me the right y me da el derecho to tell these people de decirle a estas that personas they need to grow. que ellos necesitan crecer. If you're not doing it, Si no lo estás haciendo, you have no right to tell them to. no tienes ningún derecho tú de decirles a ellos. Okay? That's like me telling somebody, Es como yo si le digo a alguien, hey, quit your job and become a missionary. ¿por qué no dejas tu trabajo y te vas de misionero? But I refuse to. Pero si yo no quiero hacerlo, But you need to do it. pero yo le digo a alguien, tú tienes que hacerlo, tú necesitas hacerlo. That has no authority. Eso no obtiene ninguna That autoridad, has no credibility. no tiene credibilidad. Okay? That make sense? Sí That's tiene the first sentido question. para ustedes. Esa es la primera pregunta. Now, in your sermon,
Ahora en su sermón, ask yourself this question. pregúntense esto. What can I say to them ¿Qué es lo que les puedo decir to remind them para recordarles that we are alike? de que nosotros somos iguales? Okay? The third question is again for your sermon. La tercera pregunta nuevamente para ustedes mismos, Okay? And it's what things in my personal experience y es qué cosas en mi experiencia personal and study Y- in my personal experience and my study y en mi estudio give me the right me da el derecho to speak about my text. de hablar de mi texto. In other words, am I applying? En otras palabras, ¿lo estoy yo aplicando? I like pictures when you're not ready. Okay. The fifth question La, or the quin- fourth question? la, cuar- Fifth question. la quinta pregunta Okay. Is what insight do I have? Insight, the illumination. ¿Qué iluminación tengo? Do I get from the text ¿Qué iluminación obtengo yo del texto that will help to feed the sheep que me ayude a darle de comer a mis ovejas and growing the congregation y crecer la congregación in Bible knowledge en conocimiento bíblico and personal growth? y en crecimiento personal? Okay. To feed the sheep and what? To feed the sheep and growing your congregation Y crecer tu congregación in the knowledge of the Bible en el conocimiento de la Biblia and personal Christian growth. y personal crecimiento Okay? cristiano, Growth. crecimiento cristiano. Okay. All right, so that's how you analyze yourself before the sermon. Así es como te analizas a sí mismo antes del sermón. Now we're going to talk about our favorite part, Ahora vamos a hablar sobre nuestra parte favorita, analyzing the audience. el analizar a la audiencia. It's more fun to talk about other people anyways. Es más divertido hablar de las otras personas, como quiera que sea. Talking Que about hablar de- ourselves, it hurts sometimes. El hablar de nosotros mismos a veces duele. So let's talk about who you're talking to. Ahora vamos a hablar de aquellos con los que van a estar hablando. And he's going to give us 4 questions. Y nos va a dar 4 preguntas. First question, very simple. Who's here? La primera pregunta es muy sencilla. ¿Cuál? Who's here? ¿Quién está aquí? Okay. There is no public speaker except a pastor. No hay ningún Speaker. Okay. Yeah. speaker. Yeah. Ah. ¿Un predicador? Probably. No. There's no public speaker. No. Vocero, exacto. Okay. No hay There's no ningún public speaker vocero público who has to speak on such a variety quien tenga que hablar en tanta variedad of emotional needs, de necesidades emocionales different maturity levels en diferentes niveles de madurez than a pastor. que el pastor. No other speaker has. No hay ningún otro vocero que haga esto. Everybody has their specialty. Todos tienen su especialidad, But pastors, pero los pastores you have to speak about a huge variety of things tienes que hablar de una gran variedad de cosas to all different levels of people. a todo tipo de nivel de personas, Children, adults, niños, adultos, families, familias, seniors, ancianos,
complainers, a quejumbrosos, romantics, a románticos, all different kinds of people. todo tipo de personas. Okay? And they all need God Y todos estos necesitan a Dios, to be able to relate to. necesitan que que se relacionen a Dios In their own way. en su propio modo. Okay? They need God in a different way. Ellos necesitan a Dios en diferentes formas, Every person. cada persona. So it's going to help you Así que te va a ayudar to ask some questions about your audience de hacer preguntas sobre tu audiencia before you start preparing your sermon. antes de que empieces a preparar tu sermón. Okay? The second question you ask, La segunda pregunta que van a hacerse what do they believe? es ¿qué es lo que ellos creen? Now, there's a difference between talking to a group of youth Es una diferencia el hablar ante un grupo de jóvenes and a non-Christian college y a un colegio que no son cristianos than talking to your congregation que hablarle a tu and congregación there's no visitors. y donde no hay visitantes, Okay? nada There's más a de la big difference in congregación. that crowd. Hay una grande diferencia en esos grupos. Okay? If you're teaching John 3:16 Si estás enseñando Juan 3:16 to a college group, al grupo del colegio, you might want to talk about who God is for a little bit quizá tengas que hablar primero de quién es Dios before you say how much He loved you. antes que les digas cuánto es lo que Dios les ama. Now, your church, En tu unless iglesia, you have some visitors a there menos que tengan visitantes that you allí, know aren't saved, que ustedes sepan que no son salvos, you can probably skip to the other part. probablemente puedan brincarse a las otras partes. Okay? Third question you want to ask: La tercera pregunta que necesitan hacer, what do they know about God? ¿qué tanto conocen de Dios? Not just what their beliefs are. No nada más cuáles son sus creencias, What do they know about God? sino qué es lo que conocen de Dios. Okay? And he jokingly says, Y él, chistoseando, dice, is the answer to that question es que la respuesta a esa pretty pregunta much nothing. casi es nada. That's your job. Ese es el trabajo de Is ustedes, to teach them the things of God. es de enseñarles las cosas de Dios, You know, with rare exceptions, con excepciones raras. most churches, La mayoría de las iglesias, at least half of them, de menos la mitad de ellas, have their own opinions about God tienen sus propias opiniones sobre Dios, that are not very biblical. que no son muy bíblicas. They know He created the universe, Ellos saben quizá que Dios creó el universo, maybe. quizá, Okay? But do they know pero ¿acaso saben that God can help anybody to walk on water? que Dios puede ayudarle a cualquiera a que ande sobre las aguas? And in what circumstances would He do that? ¿Y en cuáles circunstancias lo haría? Do they understand the fact ¿Entienden el hecho that God even exists in hell? de que Dios aún existe en el infierno? Do they have a misunderstanding about what that is? ¿Tienen un mal entendimiento sobre lo que esto es? That's the problem with that whole second death. Eso es el problema sobre esa creencia de la segunda muerte. And why so many people believe that drama. ¿Y por qué es que tanta gente cree en ese drama que se hizo? Because they have in their mind Porque ellos tienen en sus mentes that hell is the kingdom of Satan. de que el infierno es el reino de Satanás And Satan is the ruler there. y que Satanás es el que reina, el que gobierna allí. And that's how the drama shows. Y así es como el drama enseña eso, Jesus fighting with Satan que Jesús está peleando con Satanás for the authority of hell. por la autoridad del infierno. That's bad theology. Esa es una teología muy mala. Jesus is God. Jesús es Dios. He doesn't need to fight with anybody. Él no necesita pelear con nadie por nada. Hell belongs to him. El infierno le pertenece a Dios And it's not the place that Satan rules. y no es el lugar donde Satanás It's reinará. the place that Satan will be punished in. Es el lugar donde Satanás va a ser castigado. Okay?
So there's no battle that has Así to que happen. allí no hay ninguna batalla que necesite pasar. And Satan's not down there with the keys. Y Satanás no está aquí, no está allí con las llaves diciendo, jaja, It's mine. son mías You're going to have to take them from y me. tienes que quitármelas. But people don't know enough about God Pero la gente no conoce mucho sobre Dios, that when they see that drama, que cuando vean este drama they say, puedan decir, that's not God. ese no es Dios, That's not hell. ese no es el infierno, That's a cartoon. son caricaturas, That's a Hollywood version esa es la versión de Hollywood of what hell's like. de lo que es el infierno. That's not what the Bible says. Eso no es lo que la Biblia habla sobre el infierno, Okay? And they wouldn't be confused. y así no se confundirían. So assume Así que that asuman your congregation de que su congregación doesn't know much about God. no sabe mucho sobre Dios. Okay? So make a point to explain Him to them Así que hagan el punto de explicárselos and let them experience Him. y dejen que ellos lo experimenten a Dios. Okay? The fourth question about the audience that you asked: La cuarta pregunta que te haría sobre la audiencia, how can I make them realize ¿cómo es que yo les puedo hacer a ellos realizar who they are? quiénes son? People won't change La gente no cambia unless they realize a menos que that realicen there's something about themselves de que hay algo sobre ellos mismos that needs to change. que necesita cambiar. And your sermon should point to that. Y sus sermones necesitan apuntar a eso. When you describe Joseph, Cuando ustedes describen a José, it shouldn't be this other person. no debe de ser esta otra persona. Through your metaphors, A través de tus through metáforas, your descriptions, de tus through descripciones, your application of de the tus verses, aplicaciones de los versículos, they should be able to see ellos themselves deben de ver por sí mismos as Joseph como José and know what they're not doing right. y saber lo que ellos no están haciendo bien. Or they won't apply it. O si no, no lo van a aplicar a sí mismos. Se tienen que ver como Without José, beating perdón, them with a stick, sin estarles golpeando con el palo. they need to know who they are Ellos necesitan saber quiénes son ellos and what needs to change. y qué es lo que necesitan cambiar Or what needs to get stronger. o qué es lo que necesitan para ser más fuertes. Okay? That makes Sí. sense? Okay. I'm going to skip some of this part because it really talks about a U.S. audience. Voy a brincarme sobre unas cosas porque en realidad se dirigen más a la audiencia de inglés. In the Spanish University. But every sermon must continually do two things. Pero cada sermón debe de continuamente hacer dos cosas. Okay? One, Uno, preachers can never forget los predicadores nunca se les puede olvidar how big of a difference there is qué tan grande la diferencia es between what people hear in the world entre lo que la gente escucha en el mundo 6 days a week por 6 días de la semana and what the Word of God says. y lo que la palabra de Dios dice. There is a huge difference, Hay una grande diferencia and you should always be trying to build a bridge between those differences y todo el tiempo tienes que tratar de hacer ese puente entre esas diferencias to get the people from where they're at para tomar a las personas de donde están to where they need to be. a donde necesitan estar. Okay? They believe these things, Ellos creen estas cosas, that they're being told 6 days a week. que se les ha dicho 6 días a la semana. I can't even guess how high the percentage would be Yo ni siquiera puedo imaginarme qué tan grande es el porcentaje of Christians de cristianos that think dinosaurs lived here millions of years ago. que piensan que los dinosaurios vivieron Millions of years ago. millones de años atrás, Okay? That there's probably some truth to that. de que probablemente haya cierta verdad a eso. There are thousands of Christians out there Hay miles de cristianos allá, in every city en cada ciudad, that believe this. que creen esto. And the Word of God says Y la palabra de Dios dice the earth is no more than 7,000 years old. que la tierra no es más vieja de 7,000 años. Okay?
Dinosaurs existed at the time of Job. Los dinosaurios existieron en el tiempo de Job. The Word of God says it, La palabra de Dios lo dice. and it's completely opposite of what the world says. Y es totalmente opuesto a lo que el mundo dice. Okay? You have to be aware of the differences of information. Tienes que saber las diferencias de las informaciones que hay. And your sermon should always be pointing Y tus sermones todo el tiempo deben de apuntar to get them out of that information a sacarlos de esa información and help them to believe what the Bible says. y ayudarlos a creer lo que la Biblia dice. Okay? So that's the first thing. Esa es la primera cosa. The second La segunda is preach the whole counsel. es predicar todo el consejo de The whole counsel de Dios. Okay? But that authority Pero esa autoridad is from God. es de Dios. Okay? God has a word for us, Dios tiene una palabra para nosotros, not an opinion. no una opinión. Church is not where we get together Las iglesias no son los lugares donde nos juntamos and discuss which opinion y discutimos cuál opinión has more validity. tiene más validez. Preaching La predicación is when you tell the congregation, es cuando le dices a la congregación, this is what God says. esto es lo que Dios dice, End of discussion. y se termina la discusión. That fact can never be up for debate. Ese hecho nunca debe de estar para debate. Okay? And if you preach the word weekly, Y si predicas la verdad cada semana as true, como verdad, timeless, sí, eternal, eternamente, never changing, nunca cambiándola, not up for opinion, ni siquiera por una opinión. okay? If you do that week after week, Si haces esto semana tras semana, you will create a mentality in your congregation vas a crear una mentalidad en tu congregación that the Word of God que la palabra de is Dios final authority. es la autoridad final, And they will begin to compare y empezarán a comparar the things they're hearing out las there cosas que están escuchando allá with what the Word says. con lo que la palabra de Dios dice. Okay? And if you don't do that every Y week, si no haces esto cada semana, if you're constantly trying to defend the Word, si constantemente estás tratando de defender la palabra, the Word loses credibility. la palabra empieza a perder credibilidad. But if you say, Pero si dices, this is what it says, esto es lo que dice, the only question we have la única pregunta que tenemos is how does it apply? es cómo es que aplica. Not whether it's true. No si es verdadera, It's how do I know? Es- How do I understand the truth? sino es cómo es que entiendo la verdad. Okay? All right? ¿Sí? The things that are going to lose your congregation, Las cosas que van a perder tu congregación the danger of teachers, the danger the teachers es have, el peligro que los maestros tienen. is long sermons on doctrines Son sermones largos en doctrinas that you don't apply. que no aplicas. We can worship God Podemos adorar a Dios and worship Christ y adorar a Cristo for His humanity por su humanidad and His deity, y su realeza, and that He is our great high priest. y que Él es nuestro gran sumo We sacerdote. can honor God Podemos honrar a Dios and do a whole sermon y hacer todo un sermón about how God knows all things. sobre cómo es que Dios conoce todas las cosas. But if you don't tell them how it applies to Pero them, si no les dices cómo es que esto les aplica a ellos, you're going to be left with 3 teachers in your class. vas a terminar con 3 maestros en tu clase. Because they're the only ones that like to hear things. Porque ellos son los únicos que les gusta escuchar cosas nada más por escucharlas. Everybody else, Todos los demás, if you're not telling them how to apply it, si no les estás diciendo cómo es que a esto aplica, they're gone. se van And they will not grow. y no crecerán And they will not sit through your sermons week after week. y no se van a sentar a tus sermones semana por semana Okay? And you can't blame them. y no les puedes culpar. Okay?
So he recommends to ask a few questions. Así que él recomienda que te hagas unas cuantas preguntas sobre tu audiencia. Okay. How are we alike? Is the ¿Cómo? first question. La primera es, ¿cómo es que somos iguales? Okay. Are they from the same part of the country? ¿Son de la misma parte de la nación? Okay. What denomination are they? ¿Qué denominación son? What doctrines do we both agree on? ¿En cuáles doctrinas estamos de acuerdo? Okay. And out of our differences, Y de nuestras diferencias, what do we value in each other? ¿qué es lo que valoramos entre nosotros? I totally disagree with most Pentecostal churches. Yo totalmente estoy en desacuerdo con la mayoría de las iglesias pentecostés en ciertas cosas, But I admire their worship. pero admiro su alabanza, I love that aspect of them. admiro ese aspecto de ellos. They love to worship. A ellos les encanta adorar. My view is it's too extreme. Mi punto de vista es It's too extreme. mi punto de vista es que es algo extremo. How they get involved in the worship. Cómo es que se envuelven en la adoración, But I admire the freedom they have. pero admiro la libertad que tienen. So sometimes look stupid A veces se mira mal because they're honoring God porque están honrando a Dios with everything they have. con todo lo que ellos tienen. And that's a difference that we have. Y esa es una diferencia que nosotros tenemos, pero yo admiro eso de ellos. And the Pentecostal friends that I have. Y los amigos pentecostés que yo tengo, y tengo muchos, The one thing they admire in me la cosa que ellos admiran de mí is my love for the Word. es mi amor por la palabra. They disagree with me, Están en desacuerdo conmigo en muchas cosas, but they admire the fact pero admiran el hecho that I will never make concessions de que yo nunca haré concesiones para el Señor, for the Word. por la palabra, perdón. Okay? So, look for those differences Busquen esas diferencias and entre let that ustedes shape your sermon. y dejen que esto Put that as a part of developing your sermon. pónganlo como un modo de desarrollo de su sermón. Maybe mention that about them. Quizá mencionen esto sobre You ellos admire, que admiras, even though you're different. aunque son diferentes. Okay? That will help them to relate to you. Esto les ayudará a relacionarse contigo And see you as someone y verte como alguien, who's someone they can trust. quien es alguien que puedan confiar, Someone who wants good for them. alguien que quiere lo bueno para ellos. Okay? And then you ask the questions, how are we different? Y luego hace las preguntas, ¿cómo es que somos diferentes? Okay? Education, Educación, levels of maturity, niveles de madurez espiritual. Okay? After you've looked at what's alike, what's different, Después de que buscaron qué es en lo que se parecen y en qué son diferentes, you ask the third question. hacen la tercera pregunta. What can I say ¿Qué es lo que yo puedo decir before I even start my sermon antes de que siquiera empiece mi sermón to create that feeling of relationship? para crear esa relación, esa sensibilidad de The sense of relationship. ese sentido de relación, Okay? So that they know para que ellos sepan I do like them. que los aprecio, That I do que, like them. que somos amigos, Okay? I'm not there to preach at them que no estoy allí para predicarles and tell them all the things wrong with them. y decirles todas las cosas malas, For o friends. all the But bad we things, are all the things that are wrong. o todas las cosas que son erróneas, Okay? That's not what I'm there for. que no estoy allí para eso. What can I say ¿Qué es lo que yo puedo decir to help develop that para ayudar a desarrollar eso? feeling Es ese sentir that we're friends? de que somos amigos. If they don't feel like you're friends, Si ellos no sienten que son amigos, you can have the best sermon in the world puedes tener el mejor sermón del mundo and it won't affect them. y no les afectará. Okay? So, and then ask, out of what I've written, Y
hace la pregunta de lo que he escrito, what do I need to change a little bit ¿qué es lo que necesito cambiar un poco to fit this audience better? para que encaje en esta audiencia mejor? Okay? Now, what they do want to hear, Lo que ellos sí quieren escuchar and where audiences have their needs at, Y where don- the audience needs things, and what the audience needs. y lo que la audiencia necesita, And this is just human nature. y esta es únicamente la humanidad. They need to feel like they're important. Ellos necesitan saber que son importantes. Okay? And I'm not saying to boost their egos. No estoy tratando de decir de alzar su, Egoism. no, su, ¿Cómo? de alzar su ego Okay? And tell them things y decirles cosas that you don't really feel, que en realidad no sientes, but trying to make them feel better. pero que estás tratando de hacerlos sentir mejor. Just know Únicamente sabe que, Just know that every audience, nada más sabe que cada audiencia, they want to be important. ellos quieren ser importantes. And telling them that God loves them Y el decirles que Dios les ama and proving to them y comprobárselos that God loves them que Dios les ama a ellos, will give them that sense of importance. eso les dará ese sentido de importancia. Okay? Some of the things that he recommends not doing. Algunas de las cosas que él recomienda no hacer, Miller says he never rebukes a child for being noisy in the church. Miller dice que él nunca regaña a un niño por hacer ruido en la iglesia. Okay? But when the kids rowdy in the church, Pero cuando los niños están gritando en la iglesia, he tells himself, él se dice a sí mismo, maybe I'm not that interesting. a lo mejor no soy muy interesante And I need to change my sermon a y little bit, necesito cambiar mi sermón un poco, because obviously I don't have their attention. porque obviamente no tengo la atención de ellos. Okay? He said he heard a famous preacher once. Dice que él escuchó a un predicador famoso una vez, quien regañó a un niño, Mentally handicapped quien estaba un poco mal de su cabeza, for playing in the aisle por estar jugando where the parents were sitting. donde estaban los papás sentados. And he says he felt very bad for the family. Dice que él se sintió muy mal por la familia So did the rest of the church. y el resto de la iglesia también. So he said he had his joke towards that. Su chiste sobre esto, He said, I think the sermon was probably so bad dijo que pienso que el sermón fue tan malo that everybody would probably wanted to play in the aisles. que a lo mejor que creo que todos querían estar jugando en los pasillos, Okay. no nomás el niño. But not long after that, Pero no mucho después de esto, he went where a famous evangelist was. él fue donde un famoso evangelista estaba predicando, And this sounds like Billy Graham to me. y esto suena como que para mí como que si a lo mejor fue Billy Graham. Okay, but it says the child Dice que una criatura got free from the parents, se liberó de sus padres, ran up onto the stage, se subió arriba a la plataforma grabbed onto the preacher, y abrazó al predicador en and las not piernas let go of his leg. y no dejaba ir su pierna. And he picked her up, Y él la levantó. and he says, Y I don't dijo, know who this little girl is. No sé de quién es esta pequeña This little niña, girl belongs to. But you have 15 seconds to claim her, or she's mine. pero tienen 15 segundos para reclamarla o si no es mía. And you can feel the audience Y podía sentir a la audiencia release their breath, que like sigh. que respiraron profundo, Wondering what was he going to do. porque ellos estaban pensando qué es lo que irá a hacer. And in that moment, Y en ese momento, everybody who was watching todos los que estaban viendo understood that the people entendieron que la that gente he was talking to a la que él estaba hablando were more important than his sermon. eran más importantes que su propio sermón, That they were the reason he was here. de que ellos eran la razón por la que él estaba allí. Not just to give a good preach. No únicamente estaba allí para dar un buen sermón. Okay?
Okay? So keep those things in mind. Mantengan estas cosas en mente. The other thing that audiences need to hear, Las otras cosas que la audiencia necesita escuchar, they need to hear how to deal with pain. necesitan escuchar cómo dialogar con el dolor. Okay? Whether it's emotional, No importa si es emocional, whether it's spiritual, si es espiritual or physical pain. o si es físico. Everybody in your church, Cada uno en su iglesia, all week long, toda la semana, has been rejected, han sido rechazados, made fun of, se han sido burlados, abused in some way by someone. abusados de cualquier forma por alguien. And what they need to hear Y lo que ellos necesitan when escuchar they come to church cuando vienen a la iglesia is God's band-aid. son los curitas de Dios. Okay? They need Los curitas, the band-aid. las curitas de Dios, las banditas de Dios, Okay? For their personal pains. para sus dolores personales. Okay? God has a way Dios tiene un modo of wiping the tears away de limpiarles sus lágrimas and letting them know y darles a saber that I know how much it hurts de que yo sé qué tanto duele, because I've been there porque allí estuve and I'm here with you. y estoy aquí contigo. They need to hear that in every sermon Necesitan ellos escuchar esto en cada uno de los sermones, because I promise you, porque te prometo every week que cada semana there's something that hurts them. hay algo que los hirió And they need to know how to deal with that. y necesitan saber cómo dialogar con ese dolor. Some are better than hiding it, Algunos son mejores en esconderlos, but everybody felt it. pero todos lo han sentido. Okay? There's three common things that all believers need. Hay tres cosas comunes que todos los creyentes necesitan. They need to know Necesitan saber how to deal with everyday life. cómo dialogar con las cosas de la vida diaria. Okay? And try and make your sermon relate to that. Y trata de que tu sermón se relacione con esto. Okay? The second thing all believers need. La segunda cosa que todos los creyentes necesitan, And by the way, these are not just believers, sorry. perdón, esto no nomás es para creyentes, Okay? This is all people. esto es toda la gente. Okay? The second thing that all people need La segunda cosa que toda la gente necesita is hope. es esperanza. Okay? They need to know that this isn't it. Necesitan saber que esto no lo es todo. They need to know that what's coming, Necesitan saber que lo que viene, if they're with Christ, si están con Cristo, is far better. es mucho más mejor. Okay? We need to hear that on a weekly basis. We all need to hear Todos that. nosotros necesitamos escucharlo cada semana. Okay? He talks about the people in your congregation. Y él habla de que la gente de tu congregación, Some of those people, algunas de esas personas, the only thing keeping them alive lo único que los está manteniendo vivos is their routines. es sus rutinas. They have a boss who abuses them. Tienen un patrón que los abusa. They get up in the morning Se levantan en las mañanas and they do the same thing y hacen lo mismo, like a zombie. como un zombie. Okay? Repetition. Without Repeticiones, thinking about what they're doing. sin siquiera saber lo que están haciendo. They just go through life. Únicamente atraviesan por la vida Okay? And they feel like they're trapped in that with y no way se out. sienten que están atrapados sin ningún modo de salir. And what they want from the sermon Y lo que quieren del sermón is something that tells them es algo que les haga saber it's worth it. que vale la pena. Hang in there. Nada más aguántate. Okay? Something that'll make it worth the effort. Algo que les haga, Something that will make their life que haga que sus vidas worth the effort. valgan el esfuerzo. Okay? And usually that happens Usualmente esto sucede when two or more people without hope
Cuando 2 o 3 personas sin esperanza they get together, se juntan they talk themselves into hoping. y hablan entre ellas sobre la esperanza. Okay? And the whole world is interested in that subject. Y todo el mundo está interesado en ese sujeto. Well, the Word of God La palabra de Dios gives us hope. nos da esperanza. It fills that need. Esto llena esa necesidad. And your sermon should also always be focused on Y that. tu sermón también todo el tiempo debe de estar enfocado en eso. The third thing that everybody wants Y la tercer cosa que todo mundo quiere is an experience of the supernatural. es una experiencia de lo supernatural. People will go to the other side of the world La gente irá al otro lado del mundo if they think a miracle is going to happen. si piensan que algún milagro va a suceder And they just want to see that y nada más quieren ver eso, and watch that. verlo. Sunday morning El domingo en la should mañana always be a supernatural. todo el tiempo debe de ser algo supernatural. Your sermon Tu sermón should be their experience with God. debe de ser su experiencia con Dios. So find a way Así que encuentra el modo to bring them into the presence de traerlos ante la presencia of the supernatural God, del Dios supernatural, because that's what they need. porque es lo que necesitan. Okay? That makes sense? ¿Sí? ¿Entiendes? Okay? So, 3 questions to ask about that. 3 preguntas para hacer sobre esto. Okay? When you're analyzing your text, Cuando están analizando su texto, ask yourself, what part of this text pregúntense qué parte de este texto will allow me legitimately me permitirá legítimamente to talk about one of these subjects? el hablar sobre estos sujetos. Hope. La esperanza. Okay? How can you make this is the second question. Esta es la segunda pregunta. How can you make your preaching ¿Cómo es que puedes hacer tu predicación a document of hope? un documento de esperanza? Okay? And the third question, Y la tercera pregunta, how does my text ¿cómo es que mi texto and my sermon y mi sermón call for an experience with God? llama a una experiencia de Dios? Okay? How can I change the words on this paper ¿Cómo es que puedo cambiar las palabras de este papel into them meeting God? Into them meeting God. para que ellos Meeting with God. Y para que se encuentren. para que se encuentren con Dios? Okay? Does that make sense? ¿Sí tiene sentido para ustedes? Okay? Now we've talked about what they want, Hablamos de lo que ellos quieren. and we'll talk about a couple things that sermons have to talk about. We'll talk about a couple Hablaremos de unas cuantas cosas things that sermons have to talk about, que los sermones de lo que los sermones tienen que hablar, whether they want to hear it or not. aunque lo quieran escuchar o no. The most important thing, Lo más importante, and just a summary of it, is God's agenda for the church. y este es nada más un sumario de la agenda de Dios For the church. para la iglesia. Okay? Those are things we have to talk about. Esas son cosas de las que tenemos que hablar. The first thing is how to grow. La primera cosa es cómo crecer. Okay? Your sermon should always be showing them, Tu sermón todo el tiempo debe de explicar, teaching them, enseñándoles, making it real to them, el hacerlo real para ellos, helping them to understand el ayudarles a entender and believe y creer and want to grow. y querer crecer. Okay? If you're just teaching them doctrine Si nada más les estás enseñando doctrina and you haven't made it into a desire y no lo has hecho en un deseo, in your explanation en tu explicación, to help them want to know that para ayudarles a querer conocer so eso, that they will grow. para que ellos crezcan. You haven't showed them how to do it. If you haven't shown. If you haven't Si shown no them les has enseñado cómo hacerlo, how to grow cómo crecer and made it real to them, y hacerlo real para ellos, then
you're not with God's agenda. no estás con la agenda de Dios. Okay? He does not want people just coming to church on Sunday, Él no quiere que nada más venga la gente los domingos, hearing a good, inspiring service, escuchen un inspirado sermón, worshiping Him for all He is, adorándole por todo lo que Él es, and walking out the same person, y se salgan siendo la misma persona, and do the same thing they did last week. y que hagan lo mismo que hicieron la semana anterior. That's not God's agenda. Esa no es la agenda de Dios. His agenda is that they grow. Su agenda es de que ellos crezcan. So your sermon has to include that. Así que tu sermón tiene que incluir esto. The second thing it has to include La segunda cosa que tiene que incluir is a foundation of good theology. es una fundación de una buena teología. Okay? They have to know that this truth Tienen que saber que estas verdades or this sermon o este or sermón the application o la or the aplicación doctrine you taught, o la doctrina que enseñaste, whatever it is, lo que haya sido, it's based on the character of God. que sea basado en la característica de Dios. Okay? It's not the pastor's opinion. No es la opinión del pastor, It's not what he thinks they need. no es lo que el pastor piensa que ellos necesitan. There has to be an understanding of who God is, Tiene que ser un entendimiento de quién es Dios, that everything comes from de donde viene todo in your sermon. en tu sermón. Okay? So that will keep them anchored Estos los mantendrá anclados so that they don't start misunderstanding para que ellos no empiecen a malentender how these things apply cómo es que estas cosas aplican to the God they believe in. a el Dios que ellos creen. Okay? All right. And we are actually going to call it there because no. Okay. Okay. The Tenemos- next thing is exegeting your sermon. Tenemos una parte más y es el exegetar su sermón Okay? When you're looking o at el your examinar sermon, su sermón. you look at yourself, Cuando ya te has visto a ti mismo, look at your audience, ya has visto a tu you have audiencia, an idea of who you're talking ya to. tienes una idea con quién estás hablando, Now your sermon. ahora tu sermón. Okay? There's a few questions he recommends. Hay unas preguntas que él recomienda. Okay? And in some sense, they're similar to sermon preparation. Y en cierto sentido es muy similar a la preparación del sermón. Okay? But the three questions, and we'll explain how they apply. Pero las tres preguntas les vamos a explicar cómo es que aplican. Is your sermon about Christ? Es si es tu sermón sobre Cristo Is it about the Bible? o es sobre la Biblia And is it about your audience o si es sobre tu audiencia today? el día de hoy. Okay? Those are the three questions you want to ask. Esas son las tres preguntas que debes de hacerte. Now, when we say, is it about Christ? Y cuando preguntamos si es sobre Jesús, Let me explain what we mean by that. déjame explicar lo que quiero decir con esto. Okay? Preaching Christ, El predicar a Cristo it's about getting Jesus es sobre el obtener a Jesús, to overpower, sobre poder to cover o de cubrir their view of the world. su visión del mundo. It's to bring his perspective Es traer su perspectiva to their perspective. a la perspectiva de ellos. Okay? You can use this with parables Puedes usar esto con parábolas that Jesus taught que Jesús enseñó about the same topic sobre el mismo tema, so that they know para que ellos sepan if you're talking about depression, que si estás hablando sobre la pregunta, depresión, okay, or anxiety, o la ansiedad, or hope, o la or esperanza, death, o la muerte, whatever your sermon's about, de lo que se trate tu sermón, they need to know what Jesus' perspective. ellos necesitan saber cuál es la perspectiva de Jesús sobre eso. Okay? That's
That's how you preach Christ. Así es como predicas a Jesús. Okay? That's the first thing you want to include. Eso es lo primero que debes de incluir. The second thing, La segunda cosa, he says to kind of scatter this around your sermon, dice que debes de regar esto en tu sermón, but find ways to tell them pero encuentra formas de decirles about your love for Jesus. sobre tu amor por Jesús, Okay? To exalt him for who he is. de que lo exaltes por quien Jesús es. Because if in the middle of your sermon, Porque si a la mitad de tu sermón you do like Paul does, haces lo que Pablo hizo, and you say, oh, how awesome is this Christ. y si dices, oh, qué grandiosa es la cruz, How great is God. qué grande es Dios, How wonderful are his ways. qué maravillosos son sus modos. He does that right in the middle of a doctrinal teaching. Él lo hace en medio de una enseñanza doctrinal. If you find ways to do that, Si tú haces formas, si encuentras modos de hacer esto a través de tu sermón, you bring them into worshiping Christ. vas a traerlos a que adoren a Dios, a Cristo, With you. junto contigo. Okay? And your sermon Y tu sermón becomes a worship of Christ. llega a ser una adoración de Cristo. Okay? And that will help them. Y esto los ayudará a ellos a conectarse What the Bible wants to con lo say. que la Biblia quiere decir. Okay? So that's the second thing he says to do. Esa es la segunda cosa que dice que debes de hacer. And the third thing, La tercera cosa, and it's not saying you have to evangelize every sermon, y esto no quiere decir que en cada servicio tengas que evangelizar, okay? But every sermon pero cada sermón needs to present Christ necesita presentar a Cristo as the solution como la solución for the world's needs. para las necesidades del mundo. You need to describe him in some way Necesitas describirlo de cierta forma that makes people want him. que haga que la gente lo quiera. Because the truth is, Porque la verdad es if he was standing here, que si Él estuviera parado aquí, he would draw all people to him. Él atraería a la gente a Él. So we need to describe that character to Así him. que necesitamos describir esta característica So that para they're Él, drawn to him para que ellos sean atraídos a Jesús, the same way we were. del mismo modo como nosotros lo fuimos. Okay? That make sense? ¿Sí tiene sentido para ustedes? Okay. The second thing is La segunda cosa your sermon about the Bible. es su sermón de la Biblia. Now that might seem like a crazy question. Y quizá eso se escuche como una pregunta loca. Okay. Of course it's about the Bible. Seguro que debe de ser de la Biblia. Okay. But what we're talking about here, Pero de lo que estamos hablando aquí are you teaching them les estás enseñando about the Bible sobre la Biblia through your sermon? a través de tu sermón. See, there's ways to study the Bible. Como ves, hay diferentes formas de estudiar la Biblia, Some good, some bad. algunas buenas y otras malas. Are you teaching them the good way? ¿Les estás enseñando de la forma buena? Are you showing them how a narrative ¿Les estás enseñando cómo un narrativo is different than a metaphor es diferente de una metáfora, or a parable? una parábola? How poetry ¿Cómo es que la poesía describe puede emotional descubrir words con palabras emocionantes what a narrative cannot? lo que un narrativo no lo puede hacer? Okay? It's important to remember that your congregation Es importante de recordar que tu is congregación made up of people that think different. está hecha de personas que piensan diferente. So there's actually two benefits to doing this. Así que hay en sí hay dos beneficios To doing this. para hacer esto. I'll tell you what we're doing in a minute. Y después okay? les voy a decir lo que estamos haciendo. But in your congregation, Pero en tu congregación there's some people that learn visually, hay unas personas que aprenden visualmente and there's other people that learn logically. y hay otras personas que aprenden If lógicamente. you're just teaching doctrine, Si nada más estás enseñando you're doctrinal explaining it logically, y le estás explicando lógico, but you don't create a picture for them, pero no estás haciendo una imagen para ellos principle de ese principio at work,
en principle working como ese principio funciona through an illustration, a través de una ilustración, through a parable, de una parábola, through poetry, de poesía, then half your congregation didn't learn. entonces la mitad de tu congregación no aprendió. They might have memorized, A lo mejor se lo memorizaron, but they didn't learn it. pero no lo aprendieron. But you're also showing them Pero también les estás that the enseñando Bible speaks to de different que la issues Biblia habla de diferentes casos, in different ways, en diferentes formas, and it's consistent. y es consistente, Okay, but it's different ways to approach the pero same son topic. diferentes formas de acercarnos a diferentes tópicos. Okay, so if you notice that your sermon Así que si notas en tu sermón is on Revelation, que está en Apocalipsis, it's really visual, que es muy visual prophetic, y muy profético poetic. y poético, Okay, then you need to also describe that necesitas también describir eso in a logical way, de una forma lógica and use another part of Scripture y usar otra parte de las Escrituras that legitimately talks about the same topic. que legítimamente estén hablando del mismo tema. Don't draw circles around your bullet hole. No hagas círculos alrededor de tu blanco, Okay, but find the other parts that talk about the sino same que topic, encuentra las otras partes donde se esté hablando del mismo tema, but in a doctrinal book. pero en un libro doctrinal. Use the epistles Usa las epístolas by Paul, de Pablo. all of them very logical. and Todas rational. ellas son muy racionales y lógicas. Peter, Pedro, very visual, muy visual. uses images a lot more. Él usa imágenes más. Jesús, Even more visual aún más visuales, with his parables. con sus parábolas. Okay, so introduce it from both perspectives. Así que introdúcelas de las dos perspectivas Support your points that way. y apoya tus puntos de esta forma. Okay, he talks about having something to fix on, Habla de tener algo que sea fijo, and that's the doctrinal statement y ese es la declaración doctrinal about your point sobre tu punto or whatever point you're making. o cualquier punto que estés So haciendo. have something they can fix on, Así que toma algo que sea fijo, like command. como un mandamiento. Okay, just look at the 10 Commandments. Mira los 10 mandamientos. They're the best commandments. Son los mejores mandamientos. But once you say them, Pero cuando los dices, their power is done. Their power su poder of words de palabras is finished. han terminado, Thou shalt not commit adultery. donde dice no cometerás adulterio. And then you move on in your sermon, Y luego te mueves en tu sermón and that impact of that y ese impacto que tuvo is gone ya se fue, unless it flows. a menos que fluya. Thou shalt not commit adultery. No cometerás adulterio. And then follow it with a Y de allí follow it with a parable síguelo con una parábola about commitment to God sobre el mandato con Dios in your marriage, en tu matrimonio, in an illustration, en una ilustración or some part o of en the una Psalms parte en alguna parte de los salmos or Proverbs o proverbios about the adulterous woman, sobre la mujer adúltera okay, and the man that goes astray, y el hombre que se va, the man that wanders. que se pierde. And Proverbs, there's a couple of those. En proverbios hay algunos de More esos. poetic. Esos son más poéticos. You gave them the commandment to fix on, Les das el mandato fijo, but it also flows pero también que fluya so that it sinks into their head. para que se It sticks in their para que se pegue en su mente. Okay. Stories from the Old Testament. Historias del Antiguo Great Testamento, ways to do that. grandes modos de hacerlo. Talk about David and Bathsheba. Habla de David y de Bathsheba. After you talk about not committing adultery, Después de que hables de no cometer they adulterio, will never forget the lesson. y nunca se les olvidará esa lección. Okay. All right. The last thing that we really want to talk about. La última cosa que queremos hablar, Well, no, we got a couple more things to talk about, but one more thing to tenemos, talk about in that. tenemos unas dos más, pero las que queremos Remember hablar with poetry, es que se recuerden que por la poesía, that's why most great preachers
Por eso es que what is it? That's why most great preachers, Es por eso que los grandiosos predicadores they end with poetry. terminan con la poesía, Because poetry, porque la poesía it gets your emotions involved envuelve tus emociones and it invites a decision. y invita a hacer una decisión. Okay? When you're feeling the sermon Cuando estás sintiendo el sermón and poetry y la poesía really gets you into it, de veras te lleva dentro de él, you want to make sure that they understand quieres asegurarte que ellos entiendan that they need to decide now. que necesitan hacer la decisión ahorita, Tomorrow isn't promised to any of que us, el mañana no se le promete a nadie and your congregation needs to be reminded y que tu congregación tiene que recordarse that they are procrastinators. de que son procrastinadores. No hay una palabra para procrastinar en español, pero es una persona que deja todo para lo último. Es mañana, no voy. Mañana, Creo todo que es tiempo, procrastinar, no, mañana. ¿cómo dice, hermano? Pero en español no tenemos una palabra. Sí, hay una, procrastinadores, creo que la saqué del It's probably libro. just a transliteration. Hacer una traducción nada más. Solo de explicación. No. No, es una persona que deja Que deja todas las cosas para después. Sí, Ujú. no, es el futuro, no decisión hoy. No, I don't want to do it now. Sí. And they need to be reminded Necesitan recordarles that people are like that. de que la gente es así. That is our flesh. Esa es nuestra carne, It does not like change. que no le gusta cambiar. It likes the way it is. Le gusta el modo como es. And if it prefers anything, Y si prefiere cualquier cosa, it's getting worse. será el hacerse más That's malo. what your flesh wants. Eso es lo que tu carne But it quiere, doesn't want to go away. pero no quiere go away. It doesn't want to go away. No quiere irse Your flesh. tu carne. Okay? So there will always be that desire in you Así que todo el tiempo existirá ese deseo en ti that says, that's a little extreme. de decir eso es un poco extremo. Or, I'm good with that. O yo estoy bien con esto, I think I'm okay. creo que estoy bien. I don't really need to change No that right en realidad no necesito cambiar ahorita. now. If it gets worse, then I'll consider it. Si se hace peor, lo consideraré. They need to be reminded Necesitan ser recordados that that's how they think. de que así es como piensan. But God never says, Pero Dios nunca dice, follow me tomorrow. sígueme mañana, Do this tomorrow. haz esto mañana. Nowhere in Scripture do you En ninguna de la escritura, ninguna parte de la escritura vas a ver esto. God is speaking to us Dios está hablando con nosotros in the present tense. en el sentido presente, Always. todo el tiempo. And if He says, Y si Él dice, give your life to me, dame tu vida, not one day, no un día, it's now. sino que hoy. If He says, Si Él dice, stop doing that, para de hacer eso, it's not tomorrow, no es mañana, it's now. sino que es hoy. Okay? So you need to remind them. Necesitas recordarles mucho, Again, without beating them. nuevamente, sin estarlos golpeando. Okay. Do it in a way that they're going to receive. Hazlos de una forma que lo reciban. One of the things He mentions in this book Una de las cosas que Él menciona en este libro, from a preacher de un or predicador a teacher, o de un the maestro, position of speaking for God, en la posición de hablar por Dios, you never have the right to hurt people with your words. nunca tienes tú el derecho de herir a la gente con tus palabras. We can be firm, Podemos ser firmes, but gentle, pero suaves, and clear, y claros, but gentle. pero suaves. Okay? We never have an excuse Nunca tenemos la excusa to cause harm to a believer de causar heridas with our words. con nuestras palabras. Okay? But your sermon, Pero tu sermón to follow along that thought, de que siga ese pensamiento making a decision now, de hacer una decisión hoy, your sermon always needs to tell them,
Tu sermón todo el tiempo tiene que hacerles saber how cómo they can spiritually grow. pueden crecer espiritualmente. Not just now, No nada más ahorita, continually. sino continuamente. Okay? Should always give them the application on Todo el tiempo tiene que darle la explicación, Okay. la aplicación, perdón. In relating to that, En relación a eso, he says to ask questions about él 3 dice verses. de que te hagas preguntas de 3 versículos. Okay? Romans 12:1. Romanos 12:1. Who knows that by heart? ¿Quién se sabe ese de memoria? Now that you've done the contextual analysis. Ahora que ya han hecho el análisis contextual, Who knows that verse from memory now? ¿quién se sabe ese versículo de memoria? Oh, luego por las misericordias de Dios que presentéis nuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, que es nuestro culto Just nacional. that part. So, Romans 12:1. Romanos 12:1. Question you have to ask. La pregunta que te tienes que hacer, Did I show them ¿les he enseñado how to make that possible? cómo hacer esto posible? Think about that verse. Piensen sobre este versículo. It says, make your sacrifice Dice, haz tu sacrificio holy santo and acceptable to y God. aceptable ante Dios. What's God's definition of holy? ¿Cuál es la definición de Dios de santo? What's God's definition of acceptable? ¿Qué es la definición de Él de ser aceptable? That means without flaws. Eso significa sin mancha. That means perfect. Eso significa perfecto. How can my life ¿Cómo es que mi vida be a sacrifice puede ser un sacrificio that is holy and acceptable? que sea santo y aceptable? Have I showed them Les he enseñado how to do that? cómo hacer eso. Okay. So, as we go through the sermon and the study on those verses, A como vamos en el sermón, en esos estudios de esos versículos, the answer is in verse 2. la respuesta está en el versículo 2. Do not be conformed to the world, No sean conformes al mundo, but be transformed. sino sean transformados. How? ¿Cómo? By renewing your mind. Al renovar sus mentes, As you meditate and learn about the things of God, mientras meditan about the things of sobre God, las cosas de Dios, He transforms you. Él te transforma. And those areas that He transforms Y esas áreas que Él transforma now become sacrifices ahora llegan a ser sacrificios that are holy and acceptable que son to Him, santos y aceptables ante Él. because they're His work. Porque ese es su trabajo de Él. He created that in you. Él ha creado eso dentro de That ti. is acceptable. Y eso es aceptable ante Él. So have you showed them how to do that? Así que tú les enseñas cómo es que ellos hagan eso. Whatever you're asking them to do in your sermon, Cualquiera que sea lo que les estás preguntando que hagan ellos en tu sermón. have you given them the word Les has dado la palabra and given them the renewed mind y les has dado la mente renovada for God to transform them, para que Dios los pueda transformar and they can offer that y to puedan ofrecer eso a Dios, God, that part of their life esa parte de sus vidas that has now been recreated? que ahora ya ha sido recreada. How can they offer that to God? ¿Cómo es que pueden ofrecérsela a Dios? So you ask that question Si te haces esa pregunta, based on what I've told them. basado en lo que ya les dije, Is Romans 12:1 possible? ¿es Romanos 12:1 posible? Okay. You have to show them how. Tú tienes que enseñarles cómo. The second one is Galatians 2:20. El segundo es Gálatas 2:20 Okay, and that's being crucified with Christ. y ese es el ser crucificado con Cristo. Have you showed them what the crucified life looks like? ¿Les has enseñado cómo se ve una vida crucificada? The crucified life La vida crucificada is one that's completely dedicated to God. es la que está completamente dedicada a Dios, Okay? con And Dios, what you perdón. taught, Y cuando les enseñas, have you showed them? les has enseñado And do they believe? y lo creen Can they y pueden creerlo believe that area of their life de que esa área they de can su now vida give completely to God? ahora se la pueden dar completamente a Dios? Okay. All right.
And the third verse is Philippians 3:10. El tercer versículo es Filipenses 3:10. 3:10. 3:10. Very fast. Okay. And that talks about a relationship with Christ, Y esto habla sobre una relación con Cristo, with His sufferings. con sus sufrimientos. And that's where we're going to end this week. Y aquí okay? es donde vamos a terminar en